Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a iniciar con esta clase de Velocity Based Training o entrenamiento basado en la velocidad. La idea de esta clase es que sea un poco exploratoria, ¿sí? Ir entendiendo un poco los conceptos de esta herramienta o de esta forma de entrenar o de dar estímulos un poco más objetivos, ¿sí? De forma objetiva. Es un método de autorregulación, ¿sí? Que utiliza la velocidad o distintas métricas que van a surgir de la velocidad para informar o mejorar la práctica de un entrenamiento o de la realización de un ejercicio, mejor dicho, ¿sí? ¿Y por qué le decimos método de autorregulación? Básicamente porque nos permite regular en vivo, en tiempo real, mientras el atleta está haciendo el ejercicio, la carga. Dos variables de estas que pueden ser la intensidad y el volumen, ¿sí? ¿A través de qué métricas de la velocidad, ¿sí? Nosotros vamos a poder variar esta carga? A través de las dos más importantes, ¿sí? Que vamos a estar viendo hoy, que son la Mean Propulsive Velocity o la velocidad propulsiva promedio y el porcentaje de pérdida de velocidad o el velocity loss, ¿sí? A través de estas, acá un poco medio a modo de simplificar, puse que a través de una voy a modificar más la intensidad y a través de otra voy a modificar el volumen, ¿sí? Ahora vamos a detallar un poco más por qué. Básicamente la Mean Propulsive Velocity es eh, la velocidad promedio de la fase propulsiva, que sería la fase concéntrica menos los últimos milisegundos en los que se produce una desaceleración, ¿sí? Donde la aceleración deja de ser positiva, se produce un frenado básicamente para no saltar o arrojar la barra, ¿no? O sea, yo hago una sentadilla, por ejemplo, bajo y cuando arranco a subir la fase concéntrica, subo, se genera una aceleración, ¿sí? Los últimos milisegundos donde estoy acá arriba, esa aceleración deja de ser positiva porque desacelero la barra. Bueno, ese cálculo, después vamos a ver cómo es que se hace, esa es la velocidad propulsiva promedio. Y el porcentaje de pérdida es cuánta velocidad voy perdiendo dentro de una serie, ¿sí? De un ejercicio. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero lo importante va a ser cómo regulo, ¿no? Cómo es que voy a regular estas dos variables o la intensidad y el volumen. Bueno, si recordamos este gráfico que lo venimos viendo bastante, que es la curva de la relación fuerza-velocidad, ¿sí? Que establece que eh, a mayor fuerza la velocidad disminuye. Eh, un error que se comete muchas veces al interpretar este gráfico es pensar que entonces un movimiento rápido se ejerce poca fuerza y no. Porque por ejemplo en un sprint yo me estoy moviendo rapidísimo y estoy ejerciendo muchísima fuerza. Este gráfico lo que establece es la velocidad en relación a la carga externa, ¿sí? Establece que, como puse acá, hay una relación entre la carga y la velocidad lineal, ¿sí? Tiene una correlación muy fuerte. Entonces, a partir de esta teoría es que se empieza a creer que se puede estimar el RM a partir de la velocidad de ejecución de un ejercicio, ¿sí? Si la fuerza y la velocidad están así de relacionadas, yo podría medir a qué velocidad hago algo para estimar en qué porcentaje de mi repetición máxima estoy o de mi límite, a qué porcentaje estoy yendo, ¿no? Todos conocen el método, es otro método de autorregulación que es el RM, la repetición máxima. Básicamente es un RM es una repetición al máximo peso que yo pueda hacer. O sea, lo hago una vez y no puedo hacer más. Ahora vamos a seguir charlando de esto también. Hay un gráfico comparativo donde lo vamos a ver mejor. Entonces, la Mean Propulsive Velocity, ¿sí? Me va a servir a mí como métrica
para llevar esto a la práctica que venimos estableciendo, ¿sí? Va a ser el valor que yo voy a observar para estimar en qué rango estoy trabajando de mi RM, ¿sí? Todo esto basado en la teoría que establece la curva fuerza-velocidad. Entonces se estableció en un estudio que más o menos en estos rangos es muy fiable el valor. En un RM yo me estaría moviendo alrededor de 0,20 a 0,30 metros sobre segundo, ¿sí? De velocidad propulsiva promedio. En un 80% de mi RM me voy a estar moviendo en 0,40 a 0,50 metros sobre segundos y así sucesivamente. Vamos a ver después, esto está todo estipulado, pero siempre hasta estos rangos es lo más fiable de trabajar, ¿sí? Porque a medida que se hace más rápido el movimiento va perdiendo un poco de precisión el método. Después lo vamos a charlar. Entonces, gracias a estos rangos de velocidad que voy a plantear de metros sobre segundo, ¿sí? Yo puedo estimar qué estímulo voy a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es indicativo del porcentaje del RM que estoy trabajando. Esto es como cuando se dosifica un entrenamiento, un ejercicio. Acorde a qué estímulo quiero dar, voy a decir, bueno, voy a hacer tantas repeticiones, o sea, tanto volumen, con tantos kilos, ¿sí? Tanta intensidad, etc. Entonces, lo que yo voy a setear acá, en vez del porcentaje, va a ser a cuánto me quiero mover, ¿sí? ¿Qué tan rápido me quiero mover? Y acá se plantean unos parámetros, ¿sí? Que no quiero que se malinterprete, no quiero caer en la malinterpretación de decir de acá a acá estoy entrenando fuerza, de acá a acá estoy entrenando potencia. Bueno, no, eso se sabe que no es así, sino que estoy orientando el estímulo que estoy dando con ese ejercicio hacia una cosa u otra, ¿sí? La velocidad no determina una capacidad de forma exclusiva, no es que yo voy a estar entrenando esta capacidad, pero sí orienta el estímulo de ese entrenamiento hacia una. Entonces voy a dar un ejemplo. Yo tengo dos personas, ¿sí? Que ambas van a hacer sentadilla con 100 kilos en la espalda. La misma cantidad de repeticiones, van a ser 6 repeticiones. Pero uno lo mueve a 0,70 metros sobre segundos y el otro lo mueve a 0,4. ¿Están entrenando igual? Bueno, no. O sea, los dos hacen con el mismo peso, las mismas repeticiones, pero están entrenando distinto. ¿Por qué? Si volvemos un poco también a lo que habíamos visto más al principio, la potencia es el resultado de la fuerza por la velocidad, ¿sí? Acá hay una persona que está haciendo la misma fuerza pero a mayor velocidad. Por ende, ese número va a ser mucho más grande. La persona A está generando muchísima más potencia que la persona B, ¿sí? Entonces podría decir que los estímulos que se les está dando a cada uno son distintos. Por ende, las adaptaciones o cómo va a responder la persona a ese estímulo, quizás qué espero yo de este ejercicio que le estoy dando o en qué situación está esa persona. Por ahí la persona B, yo veo que lo está moviendo a 0,4, le está costando mucho más, por ende se está moviendo más lento, por ende tiene mayor tiempo bajo tensión, eso supone un estrés mayor. Y quizás si mañana esa persona B tiene un partido competitivo, yo quisiera dar ese estímulo y que mañana esté muy fatigado. Bueno, quizás no. Eso es algo de lo que tendríamos que tener en cuenta y ahora vamos a seguir charlando también. Pero a modo de ejemplo para que se entienda. Por otro lado, la otra métrica que teníamos que prestar la atención que les venía contando es el velocity loss, ¿sí? El VL o el porcentaje de pérdida de velocidad, que significa cuánto va a ir cayendo la velocidad dentro de una serie. Por ejemplo, estas mismas personas iban a hacer 6 repeticiones, ¿sí? Pero en la repetición 1, listo, yo establezco que quiero trabajar en un rango de 0,6 metros sobre segundo porque me parece que
está bien relacionado, voy a estar entre un 80 y un 85% de mi RM, voy a estar trabajando la fuerza, pero no quiero ir más allá de un 20% de porcentaje de pérdida de velocidad, ¿sí? O sea, voy a trabajar a esta intensidad con el estímulo que yo quiero, pero no quiero perder más de esta velocidad porque ¿qué me significaría lo que veníamos charlando recién? Mayor resistencia, mayor fatiga acumulada a lo largo de la sesión, incluso en esa misma serie, ¿sí? Se podría establecer quizás por esto, porque reúne justo los requisitos de que a mayor velocity loss se podría generar mayor fatiga, mayor resistencia, por así decirlo, porque estoy acumulando mayor tiempo bajo tensión, etc. Entonces acá pongo un ejemplo práctico de decir, listo, seteé 0,6 metros sobre segundos y voy a establecer hasta 20% de pérdida. Repetición 1 hago 0,6. Repetición 2, 0,57. Sigo. Repetición 3, 54. 50. En la repetición 5 me dio 0,47. Listo, perdí un 20%. Corto la serie. ¿Sí? Descanso. Y después vuelvo a arrancar, después de un descanso de lo que se haya planificado. Entonces, esta persona entrenó rigiéndose por la intensidad que yo seteé en velocidad propulsiva promedio y al volumen que yo seteé en cuanto a porcentaje de pérdida de velocidad, ¿sí? Cuando perdió tanto lo corté, acumuló 5 repeticiones, ¿sí? ¿Y esto por qué nos sirve? Bueno, hay distintos estudios, uno es este, que son ensayos, en los que compararon un grupo de personas que entrenó entre un 10 y un 20% de porcentaje de pérdida de velocidad contra otro grupo que entrenó hasta un 40% de pérdida de velocidad. Y observaron que el grupo que entrenó de 10 a 20 ambos grupos obtuvieron mejoras en sprint, en salto con contramovimiento y en valores de fuerza máxima en general. Pero el grupo que entrenó al 10 o 20% de porcentaje de pérdida tuvo menos fatiga reportada, ¿sí? O sea, tuvieron los mismos beneficios con menor fatiga reportada. Entonces, esto es me lleva a pensar de que es una estrategia para planificar sabiendo sobre qué quiero trabajar, qué estímulo quiero dar, sin pasarme, por así decirle, o evitar quizás adaptaciones o secuelas del entrenamiento como la fatiga, el DOMS, etcétera, que quizás dependiendo del momento de mi paciente o atleta yo quiera evitar. Entonces acá se me ocurrió a un ejemplo medio práctico de cómo sería el seteo paso a paso, ¿no? Yo voy a definir mi objetivo, ¿sí? ¿En qué rango de velocidad me quiero mover? ¿Y por qué? Bien, quiero trabajar en un rango más cercano a la fuerza máxima. Quiero hacer más o menos de 2, 3, máximo 6 repeticiones. Voy a andar en una velocidad a la que me voy a mover hasta 0,6 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque yo sé que entre esos rangos equivale desde el 1 RM desde el 100% de mi RM hasta el 85% de mi RM, ¿sí? Después ya si quiero otro tipo de estímulos, más de potencia, de velocidad, etc., voy a trabajar ya sobre el metro sobre segundo, etc. Por ende el estímulo va a ser distinto, no va a estar tan orientado hacia la fuerza en sí, hacia la fuerza máxima. Entonces elijo el objetivo de velocidad al que me quiero manejar. Voy a poner un peso, ¿sí? Obviamente estimando cuál
primero tengo que hacer una estimación. Existe calculadoras, hay una aplicación que se la pueden bajar que se llama RM Calculator, donde ponen el peso de la persona, con cuánto peso hice tantas repeticiones y te estima, ¿sí? A cuánto puedes hacer una. Entonces acá ya voy a poner un peso, ¿sí? Que haga 2 repeticiones mi paciente y yo voy a medir la Mean Propulsive Velocity. ¿Estoy en el rango que quería? Perfecto, le pegamos. Si la velocidad es mayor, o sea, se está moviendo muy rápido, tengo que aumentar el peso para traerlo más al rango de velocidad que yo quiero. Si se está moviendo muy lento, tengo que bajarle un poco porque se me está yendo del rango que yo quiero. Entonces, ahí seteamos la intensidad, ¿sí? Fijándonos en qué rango de velocidad quiero estar, de velocidad propulsiva. Y ahí, una vez que arranque la serie, voy a controlar el porcentaje de pérdida. Esto en las aplicaciones, si yo uso un encoder, una aplicación o un IMU, muchas veces algunos tienen la opción de setear una alarma, ¿sí? Yo voy a poner velocity loss de 15. Entonces yo me voy a grabar si es con una aplicación o voy a tener el iPad con el encoder ahí enfrente y lo voy a ver. Y cuando llegue, cuando esto hace el cálculo solo, no es que hay que hacer el cálculo como hice yo en la diapositiva anterior, cuando detecte que llegue a un 15%, que es lo que yo seteé, te va a avisar y se corta la serie, ¿sí? Acá un poco la idea fue, en este artículo se comparó, se hizo una revisión sobre los distintos métodos de autorregulación o de prescripción de carga, ¿sí? Y cómo lo tomaba la gente, ¿sí? A los que se les prescribía el entrenamiento. Y tenemos los distintos métodos, ¿no? El RM, que es basado en un porcentaje de mi RM, de mi repetición máxima. La percepción del esfuerzo, el RPE. El RIR, repeticiones en reserva. Y el Velocity Based Training, que como vimos hoy es un nuevo método de autorregulación que hoy sumamos a nuestra caja de herramientas. Entonces se veía, ¿no?, que el RM muchas veces era confuso para la gente, porque puede ser un atleta inexperimentado en el levantamiento de pesas, que no sepa bien cuál es mi RM, quizás tiene que usar la calculadora esta, la aplicación que te digo. En cuanto a las sensaciones, tampoco están duchos para decir, bueno. Y la falencia más grande que tiene el RM es que no contempla la variabilidad diaria de una persona, ¿sí? O sea, yo sé que mi RM en sentadilla son 120 kilos, pero ese RM yo lo testeé un día que yo había comido bien, había dormido bien, tuve un día de buen ánimo, fui con unas pilas tremendas a entrenar y hice mi RM con 120 kilos. Ahora, la semana que viene, por ahí yo me peleé con mi familia, dormí 5 horas, no tuve tiempo para desayunar, llego con el cortisol allá arriba, no tengo energía, mi RM probablemente no sea más 120 kilos. Entonces, esa variabilidad, la planificación basada en un porcentaje, no la contempla. Hay otros métodos como el RPE o el RIR que sí intentan tener esa variabilidad, donde a través de una medición más subjetiva, por eso ahí se dice que es más de tipo subjetivo, se intenta estimar la intensidad de la prescripción del ejercicio. Entonces yo voy a terminar y digo, bueno, del 1 al 10, si 10 es el mayor esfuerzo que hacías y morías, ¿cuánto te costó? Y no, un 7. Bueno, entonces yo RPE 7. Y eso se puede planificar. O el RIR, por ejemplo, yo planifico un RIR 2, que significa que vos hagas ejercicio, voy a hacer sentadilla. Hacé hasta un RIR 2. ¿Qué significa? Que me queden, haga una
y que yo cuando deje la barra sienta que tenía para hacer 2 repeticiones más y no podía hacer más, ¿sí? Un RIR 2 sería más o menos un 80-85% del RM, ¿sí? Esto está bueno porque como sí contempla la variabilidad diaria de una persona, si un día durmió mal, si vino sin comer, si no tiene energía, y mira, hoy me costó, tuve un esfuerzo percibido de tanto, hoy me costó mucho más. Listo, entonces vamos hasta ahí. Lo que sí es, un poco se mezcla con lo que hablábamos antes, va mucho con la experiencia de un atleta, ¿sí? Alguien más novato no le es tan fácil, no tiene ese autoconocimiento tan, tan ahí a flor de piel como para decir, y podía ir una más, y podía ir 3 más, podía ser. Es difícil. Y otra falencia que tienen estos métodos es que cuanto más pongo, si yo te digo hacer un RIR 7, aumenta mucho la probabilidad de error, ¿sí? Si yo te digo hacer RIR 1, o sea que vos hagas, termines y que te queda para hacer una sola, seguramente estés más cerca del rango donde quiero estar. Ahora, si yo te digo hacer RIR 7 y vos terminás y si te quedan para hacer 7 más, capaz que te quedan para hacer 9, no lo sabés, porque si te quedan para hacer 7 más ni te costó. Entonces va perdiendo especificidad a medida que se amplía ese rango. Y cuando lo comparamos con el Velocity Based Training, podemos ver que la velocidad no me deja mentir, ¿sí? O sea, yo veo que la fuerza y la velocidad tienen una correlación casi perfecta. Perfecto. O sea que yo puedo seguir guiándome más o menos por el RM, pero teniendo el feedback visual de a ver a cuánto se movió, a cuánto se movió, a cuánto se movió. Sí, estoy realmente en este rango. Perfecto. Otra cosa es que va detectando fatiga. ¿Qué es? El porcentaje de pérdida de velocidad. Repetición a repetición voy perdiendo, lo voy haciendo más lento, me estoy fatigando. Entonces detecta la fatiga. Como contras tiene que, sí, requiere tecnología, quizás un encoder no lo adquiere todo el mundo, un IMU no lo adquiere todo el mundo. Sí hay aplicaciones que son más asequibles, pero también hay que saber usarlas, hay que saber qué métrica ver, hay que leer qué quiero dosificar. Y otra de las contras muy grandes que quería mencionar, además de este cuadro del entrenamiento basado en la velocidad, es que es muy operador dependiente. ¿Qué significa? Que depende mucho del coacheo del profesional a la persona, ¿sí? al atleta o al paciente. Y depende mucho de la intención, esto es clave, de la intención que ponga el paciente en hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque el Velocity Based Training, como dice, mide velocidad. Entonces yo quizás yo hago sentadilla con 10 kilos, la hago fácil. Pero si quiero la puedo hacer lento también, la sentadilla con 10 kilos. Y el encoder o la aplicación, lo que sea, va a estar sensando que yo me estoy moviendo lento. Por ende, va a suponer que a mí me está costando mucho. Y por ahí no, por ahí yo me estaba moviendo lento porque me pintó. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con esta herramienta, el coacheo verbal y indicar la intención con la que hay que realizar el ejercicio, ¿sí? A la persona, que sea consciente de que hay que controlar la bajada y explotar arriba. Subo lo más rápido que puedo, ¿sí? Exploto arriba. Ese es el coacheo que a mí me gusta dar, por lo menos. Porque si no, siempre me va a dar mal. Y ahí sí voy a estar en rangos de trabajo que no quiero, voy a estar trabajando otro tipo de estímulo, voy a estar midiendo algo que no me va a servir de nada. Esa es la falencia más grande que tiene el entrenamiento basado en la velocidad. Un poco las herramientas que venía hablando, les venía comentando. Nosotros tenemos el encoder lineal, se llama. Es un aparato que tiene una linga, ¿sí? Que se pone en la punta de la barra, tiene un abrojo o se ata a la punta de la barra y eso mide, ¿sí? Acortamiento, estiramiento,
y mide la velocidad y realiza el cálculo solo de cuándo la aceleración deja de ser positiva, etc. Por eso me da a mí la métrica de velocidad propulsiva. Este es el gold standard para medir la velocidad de una barra para hacer entrenamiento basado en la velocidad. Después nosotros tenemos IMUs, que son unidades de medición inercial, que básicamente es un acelerómetro que mide la aceleración, ¿sí? Por ende también es una herramienta válida para medir la velocidad propulsiva. Es más chiquito, quizás es más fácil de llevar. Alguna contra que le encontré yo a algunas marcas, no las conozco todas, pero sé que hay algunas que aparecen mucho en Instagram, es que hay que ver bien el tema de si se pueden crear varios perfiles. Una recomendación a modo de profesional que lo va a aplicar con otra gente, ¿no? Si lo vas a usar vos para vos solo, perfecto, pero hay algunos que solamente se puede crear un perfil, entonces va acumulando data de ese mismo perfil, por ahí no es tan práctico para usar con mucha gente. Y por último tenemos aplicaciones móviles. Yo la que uso, la que conozco es esta, sé que hay más. Esta se llama Metric y básicamente ahí mide el bar path, que es el recorrido de la barra, ¿sí? Siempre toma de referencia la punta de la barra. Hay que grabarse siempre en este plano, que se vean bien los discos, que nunca se pierdan los discos del recuadro de la cámara, porque si no lo deja de seguir. Te va dando toda una guía, un instructivo cuando entras a la aplicación. Y vos tenés para setear en esta aplicación con el modo Pro una alarma que te diga, vos ponés quiero trabajar a tanto porcentaje de pérdida, y cuando vos estés haciendo te va a sonar una alarma, entonces ya sabes cuándo cortar. Y ahí podés ver el gráfico de repetición 1 a las 6, cómo fue la velocidad, etc. Son aplicaciones que es mucho más económico, ¿no? Y está bueno porque uno puede tener un valor agregado y es una herramienta para trabajar de manera objetiva que sale barata. Entonces, como mensajes finales para ir cerrando, el Velocity Based Training es un método de autorregulación donde regulo la intensidad y el volumen de manera objetiva, acorde al estímulo que yo quiera dar, ¿sí? Nos permite elegir el estímulo adecuado y variarlo según cómo se encuentre la persona ese día, por lo que hablábamos antes, ¿sí? Y según también qué tipo de estímulo quiero yo dar, porque esto es aplicable a una rehabilitación de un postquirúrgico de rodilla, o si tengo que entrenar a una persona que mañana tiene una competencia y quiero hacer una sesión de priming quizás, donde quiero activarlo pero no fatigarlo. Como contras, tiene una curva de aprendizaje. Hay que aprender a utilizar la tecnología, la aplicación del encoder, la aplicación del videoanálisis. El coacheo verbal es muy muy importante por parte nuestra. El coacheo verbal es algo que tenemos que prestar atención siempre, incluso ni siquiera hablando de Velocity Based Training, en otros ámbitos también. Y es muy operador dependiente. Como les decía, este es el punto más clave de toda la charla, me parece. No me sirve de nada medir la velocidad si uno hace una sentadilla a una velocidad normal. No voy a estar estimando bien el porcentaje que yo me quiero mover, porque la velocidad es la que yo me estoy moviendo y es lo que el aparato mide. Entonces siempre hay que hacerlo a máxima intención, ¿sí? Siempre a máxima intención, para que sea más fiable. Y otra cosa que me faltó añadir es que a medida que aumenta la velocidad, ¿sí?, a más de ya 1 metro por segundo, deja de ser tan fiable el dato, ¿sí? O sea, cuanto más rápido me muevo, más lejos estoy en esa estimación de mi porcentaje de repetición máxima. Pero bueno, eso pasa en todos los métodos. Así que nada. Gracias por ver la clase. Cualquier cosa me pueden contactar.
Y nada, fue un placer.